el eslogan dice desafiando el rito, destruyendo mitos. Vamos a ver si con Robert podemos hacerlo. Inmediatamente lo vamos a subir, así que lo vamos a presentar. Robert, querido, buenas tardes para mí, buenas noches para usted. ¿Cómo anda? Pues muy bien, encantado la verdad de estar contigo y ver qué buen anfitrión eres y además me encanta tu manera de enfocar la filosofía, la metafísica, la lingüística y cómo le sacas punta a todo. La verdad es que en ese sentido estamos muy en la misma onda, así que seguro que va a salir de aquí una buena conversación. Excelente, Robert. Esperemos que sí, esperemos que sí. Decía que se veía un poco trabado, alguien me avisaba y te decía yo al aire recién, es buena señal para mí eso. Viste que nos gustan los desafíos, es como que siempre las esfinges que vigilan, Robert, vos sabés muy bien sobre esto, inmediatamente quieren, viste, destrabar y quieren que el individuo que transita los argumentos o los que están ahí desistan, ¿no? Ha pasado muchas veces eso, así que bueno, bienvenido, Robert. A ver, Exacto, la propuesta de hoy. Sí, quieren que nos hipersensibilicemos ante los obstáculos para que con eso decaiga nuestra determinación, flaqueemos y finalmente nos demos media vuelta o simplemente nos vayamos desinflando paulatinamente ante el propio desafío. Pero como somos guerreros, más bien nos estimulan. Y como dicen muchas veces en los videojuegos, si los enemigos vienen de cara es porque vas en el camino correcto. Y enfrentarlos de frente es el más hermoso, ¿no? Nada más bello que el enfrentamiento contra la sombra cara a cara. Robert, déjame hacer una cosa, ¿sí? Déjame hacer una cosa porque es necesario, ¿sí? Es necesario, ¿sabes por qué? Porque viste que yo soy verdadero, Robert. Porque está el Robert, y cuando está el Robert, mira toda la gente que hay mirando. Entonces es necesario, y además vos estuviste invitado a este encuentro, por supuesto que vos tenés tus cosas, pero bueno, quiero decirles que faltan, mira, 49 días, 13 horas, 55 minutos, 11 segundos para el segundo encuentro de Tierra Praga Buenos Aires, ¿sí? Que bueno, a ver, imagínate que Robert comparte cosmovisión con nosotros, todos lo saben, y el que no lo sabe también, bueno, encontrará la palabra cosmovisión y se va a tratar del encuentro el 24 de marzo. Acá está el enlace, fíjense, entrenarunparatodos.com.ar, van a encontrar inmediatamente. Acá está para comprar entradas para los extranjeros y para los locales en Argentina. Y acá van a estar los exponentes, pero me voy a ir directamente, más allá de todos los exponentes acá, ¿sí? Me voy a ir directamente, Robert, así no hago perder mucho tiempo. ¿De qué va a tratar el evento? Mira, el evento va a tratar de lo siguiente. Va a estar Guille Wood en una entrevista, va a haber la presentación del grupo Flat, que va a tirar un globo previo, que son el grupo científico de nuestra cosmovisión, al menos de nuestra ala, ¿no? Que están los muchachos allá de Europa y están los muchachos acá de Argentina, Sudamérica, el grupo Flat, que va a lanzar un globo y esperemos que presenten ese día del evento, el 24 de marzo, este globo que van a lanzar de noche, Robert. Eso es interesante para ver si es cierto que la astrología es de posta. En fin, si no se ven las estrellas, Robert, ¿es mentira o es posta? A ver, ¿vos qué pensás, ya que estamos en ese tema? Eso es muy bueno también. ¿Qué pasa cuando uno va llegando más arriba y ve que las estrellas, los luceros, ¿no? Desaparecen? Eso es interesante. De todas formas, desde la astrología lo que nos interesa es lo que se ve desde Tierra, como la posición es del geocéntrico. Por eso incluso miramos en qué lugar estabas cuando pasó tal evento. Lo importante es lo que se ve, ni siquiera es lo que hay. Por eso la astrología habla del universo simbólico. Y claro, lo simbólico ni siquiera es lo que es, sino lo que parece que es. Por eso son las posiciones aparentes de los astros. Si realmente la estrella no está donde nos dicen que está, sino que es un reflejo de una cúpula o un domo, en el fondo eso nos da igual. Es un mundo en el cual estamos jugando con los símbolos. Y los símbolos ya hemos visto que mueven el mundo. Exactamente, interesante, Robert, eso que decís. Porque en definitiva, incluso podríamos preguntarnos, ¿qué tal si uno se eleva, si deja de ser, por ejemplo, un Aries, al que me toca a mí, y usted un Acuario, creo que es, dejaría en el sol, ¿no? Obviamente, ¿no? No es que soy un ignorante en la astrología, mi novia es astróloga, el que no la conoce, astrología Dharma, pero algo aprendí, Robert. Pero quizás esa pregunta es válida, es interesante, ¿no? ¿Qué tal si el individuo se eleva físicamente, ¿no? Pregunta ahí que vemos, y deja o no de estar afectado por esa pantalla que se proyecta en el cielo, eso que vos decís, en la visión local, de tierra. Por eso la cosmovisión es concreta. ¿Acabaría la astrología? En principio no, en el sentido de que el individuo en cuanto nace ya tiene esa configuración e incluso cuando muere sigue teniendo esa configuración y el campo energético que ha creado tu carta natal sigue vivo después de muerto. Es decir, a día de hoy seguimos hablando de Albert Einstein, por ejemplo, o de Nikola Tesla,
y cada vez que sale una publicación, un artículo o algo, o desmintiéndole o alabándole, su carta se activa. Con lo cual, si el egregor sigue vivo, si el campo energético en relación a esa carta natal sigue vivo, incluso después de que el individuo fallezca, en buena lógica, aunque el individuo se eleve y salga fuera aparentemente de cualquier cúpula energética que pudiera estar explicando la astrología, su carta natal seguiría funcionando. Otra cosa sería el sistema de tránsitos, pero incluso aunque no hubiera sistema de tránsitos, existe un reloj interno que llamamos progresiones secundarias o direcciones primarias que seguiría funcionando porque es como un reloj que se activa al nacer y hace que en determinados momentos de tu vida tú te vayas activando cíclicamente, con lo cual no podrías escapar a la llamada o mal llamada influencia astrológica porque hay una naturaleza rítmica dentro de ti que se activa desde el momento que naces. Me gusta, obviamente te la tiré a propósito, Robert, yo estoy de acuerdo con vos, porque la astrología, viste que están estos astrólogos que quieren ser científicos y probar, Sí. y mirá, ahí vamos a llegar, ¿no? Que quieren probar la astrología y la quieren llevar al campo científico extremo, ¿no? Sobre todo en lo metodológico, que puede tener ciertos revientes, ¿sí? Es decir, ciertos argumentos astrológicos, científicos, si se quiere. De hecho, te iba a hacer la pregunta que te dije hoy al principio, pero que en realidad estaba en otro campo, y yace en otro campo, que es en el campo de lo sutil. Entonces, usted quiere decir que si no existe la materia, entonces no hay más. Y ahí está el error nociológico de cómo encarar ante la pregunta. Fíjense que es la enfermedad, como quien dice ahí, yo sigo mucho un psicólogo que dice, es que la enfermedad de esta época es el ateo materialismo. Entonces, si no está físico, no existe. Claro que lo existente también existe en otros planos. Uno podría hablar de los cuadrantes, uno podría hablar de los paradigmas, el cuadrante del cuerpo, de la mente, del alma y del espíritu, por ejemplo, para poder tratar de terminarlo de alguna manera, y resulta que si no está en el corpus, ¿sí? No existe. Si no está en el cuerpo, no existe, yo no lo puedo demostrar físicamente, y ahí están las demás experiencias, que hasta el más ateo materialista, ¿sí? Tiene cuando se va a dormir, cuando está en la oniria. Así que me gustaba eso, llevarte a ese lugar, porque estoy de acuerdo con vos. De hecho, podríamos decir que hay un sello en el individuo cuando apenas nace en la tierra. Y es como la marca, ¿no? Llevas la marca puesta, esa que no se puede borrar, esa mancha que no se puede borrar. Digamos así para que se entienda, ¿no? Sí, a veces también se le llama impronta, es como una... Insignia también. Viste que el fútbol o el deporte en sí, llevamos esta bandera, ¿no? Esta insignia, ¿no? Asociado a los signos y símbolos. Exacto, es decir, que ya toda la nomenclatura que se asocia a la identidad, pues hunde en raíces culturales en las cuales te das cuenta de que todo está correlacionado. Entonces, aquí los arquetipos, las palabras que utilizamos, ninguna es gratuita. Ahí habla, por ejemplo, veo que pone Rafa Currado los 4 paradigmas o las diferentes maneras de ver el mundo. También hablamos de los cuadrantes, ¿no? Ken Wilber, por ejemplo, también utiliza un sistema de 4 cuadrantes y dice lo físico externo, físico interno, lo interno social, lo interno personal, ¿no? Juega un poco con esas 4 maneras de ver la realidad. En astrología también se puede dividir la carta natal en cuadrantes, cuadrante de abajo izquierda, abajo derecha, arriba derecha y arriba izquierda. O sea, hay muchas maneras de organizar la realidad, de dividirla, de fraccionarla. Y precisamente las falacias lógicas más comunes en lo científico es tratar de explicarlo todo solo desde un cuadrante. Es más, se podría explicar científicamente que la astrología funcione, de hecho algunos compañeros lo están intentando, o sea, por lo menos demostrar que funciona, pero si tenemos que explicar por qué funciona de acuerdo a los otros cuadrantes, eso ya es mucho más complicado y seguramente rebasaría el marco cognoscitivo o epistemológico con el que trabaja la ciencia moderna a día de hoy, que solo considera el cuadrante de lo físico. Entonces, si físicamente no puedes explicar la causa, ergo no puede ser un fenómeno real. Y bueno, ya vemos incluso cuando YouTube habla de desinformación médica, como incluso cosas demostradas en lo físico ni siquiera son aceptadas por la comunidad científica. O sea que ya ni siquiera desde lo físico, con remedios, por ejemplo, que está prohibido hablar de ellos, algunos incluso naturales, pero que constituyen desinformación médica y motivo para el cual te cierren un canal. Sí, y por el cual vos tenés que acá hablar como si tuvieras, ¿viste? No sé, como si estuvieras en un juicio. De hecho, estamos todo el tiempo en un juicio donde todo lo que digas será solo en su contra, una cosa así, ¿viste?
Bueno, Sí, Robert, tenemos no, simplemente quería... presuntamente cada dos frases, presuntamente que podría ser que funcionara y... Es Habría ridículo. siempre en potencial. Mm. Digo esto quería llegar a esto que vamos a hablar precisamente de la cosmovisión, donde vamos a presentar los paradigmas, el paradigma económico, esta visión económica, el paradigma científico, esta visión, el paradigma religioso. También podemos meter aquí la astrología, aunque suene, viste, chocante, pero aquí en este canal, Robert, sabrá muy bien que analizamos las palabras en su raíz también y en su paradigma puro, a pesar de que no existan, y podríamos introducirla ahí junto con la numerología, la gnosis, en la mitología, en este paradigma interesante que tiene que ver con otra conexión, que justamente parece que trasciende la razón, el paradigma científico, y por supuesto al corpus, pero que manifiesta, es decir, no hay cuestión separadas aquí, sino hay una integridad entre los cuatro. Y por último, Sí, el paradigma digamos que político. la astrología entraría en el paradigma religioso, por lo menos en cuanto a su explicación, porque el origen es metafísico, y luego la interpretación sería más bien una ciencia social, como puede ser la interpretación psicológica, geopolítica, mundial, ahí las normas se parecen más a una ciencia social, pero lo que es el corpus de por qué funciona entra dentro del paradigma religioso, porque evidentemente alude a lo espiritual, lo metafísico, y por más que nos devanemos, no conocemos el origen del zodiaco, ni por qué funciona el zodiaco, ni mucho menos por qué funciona el zodiaco tropical. O sea, eso nos rebasa completamente. No, absolutamente. De hecho, por eso podríamos decir, Robert, para terminar esta parte, ¿sí?, que justamente el paradigma económico estaría en el cuadrante del cuerpo, Sí. el paradigma científico en la mente, el paradigma religioso en el alma. Por eso estamos hablando de arquetipos, ¿sí?, psicoideo, psique, alma, quien podría decir esa traducción o esa etimología, y el político en el espíritu, en la voluntad. De hecho, el hecho de hacer estos directos, Robert, y el hecho de tu actitud política, por ejemplo, que yo te he visto, de estar en un canal y en otro, eso es una actitud política, en términos puros, me refiero, no partidaria. El hecho de decidir hacer esto, aquello o cual, el hecho de ir a una marcha vestido de una manera, ¿sí?, y dar un discurso, ¿no?, expresar una idea, es una actitud y una cuestión política que inmediatamente cuando se han, a ver, ¿cómo decir? Vamos a decir, usado tan mal las palabras que cada vez que uno las menciona, inmediatamente la gente la asocia a la institución, a la instituta que en realidad le ha puesto una tapasigno a la pureza del paradigma, ¿no, Roba? Sí, iba a decir la palabra, se han desvirtuado las palabras, se han pervertido, distorsionado. Entonces uno dice política, ya se pone en jaque, dice religión, se pone en jaque, de ciencia, dice, bueno, ciencia está bien, y economía también, uy, cuidado con lo que dices. Pero sí, claro, evidentemente, cuando decimos tengo una política de comunicación, estoy hablando de política. Tengo una política social según la cual me relaciono con unas personas y decido ir a según qué canales, eso es una política. Es una estrategia social, una manera de moverse en el mundo, una manera de organizar, en ese caso, mi tiempo. Toda la logística de alguien es su política de respecto a cómo organizar su tiempo, cómo organizar su vida, cómo organizar su día a día. ¿Qué dedicas más tiempo? A la parte social, a leer, a investigar, a hacer ejercicio, a cultivarte, a trabajar. ¿A qué dedicas el tiempo? Bueno, eso es tu política. Eso, al fin y al cabo, es tu actitud respecto al tiempo, la energía y los recursos que tienes para moverte en tu día a día. Me hiciste acordar, y el que no la conoce, escuche la canción Politic de Coldplay, donde dice, habla de, dime tus políticas, ¿no? Y habla del amor, ¿sí? Dame algo real, no me des algo falso, dice la canción. Así que esa canción, imagínate que la canta Coldplay, alguien que podría decir que no hace política, hace absolutamente política todo el tiempo. Bien, Robert, ahora sí, después de esta pequeña introducción, a ver, tampoco es que nada tan preparado, ¿eh? Pero simplemente hicimos un título, traté de armar un título de El lenguaje universal. Digo esto porque, claro, a ver, yo tengo enfrente en este momento un astrólogo, todo el mundo del otro lado lo está mirando, y habría que hacer la pregunta, ¿no? ¿Es la astrología un lenguaje, Robert? Es precisamente, y del universo. Sí, de hecho, para mí es el lenguaje más universal. O sea, por ejemplo, la ciencia pretende ser un lenguaje y se vale de otros lenguajes como puede ser la matemática, la observación, un material, un instrumental que permita analizar y desglosar el mundo. La filosofía es otro lenguaje en el sentido que utiliza la dialéctica, utiliza el razonamiento, utiliza la lógica, utiliza la deducción para llegar a conclusiones.
Y la astrología vendría a ser un metalenguaje. Es un lenguaje que explica a otros lenguajes, porque desde la astrología puedo explicarte lo que es el lenguaje científico, lo que es el lenguaje filosófico, lo que es el lenguaje musical. Así que es un lenguaje que explica a otros lenguajes. Por eso para mí es el código fuente. En informática, pues para crear cualquier programa necesitas un código inicial, un sistema numérico, alfanumérico, que te permita darle órdenes a la maquinaria. Pues la astrología explica exactamente, te da como el alfabeto para explicar cualquier cosa de esta realidad, cualquier cosa de este universo. Así que yo utilizo sobre todo el zodíaco, los 12 signos, que para mí tienen un orden perfecto, inmutable e indubitable, para explicar cualquier cosa. Me da igual el tema del que me hables, yo estoy pensando dentro del lenguaje astrológico, o sea, que traduzco del astrológico al español. Yo ya pienso en lenguaje astrológico desde hace muchos años. Sí, Y sí, desde sí, hace sí. años, cuando empecé a conectar con los mundos sutiles, a tener diálogos con la parte espiritual, pues la manera en que me llegaba la información es a través del lenguaje astrológico. Cualquier cosa que pasa en el otro lado, yo la traduzco al lenguaje astrológico y la voy entendiendo. A partir de ahí es como si me lo chivaran todo. Sí, sí, comprendo porque yo te digo, convivo con una astróloga donde yo siempre le digo, pero todo lo vas a atravesar por la astrología, ¿no? A ver, quiero ver qué pasó aquí y hago una pregunta horaria o alguna cuestión de esas donde inmediatamente se puede para comprender. Y resulta el lenguaje entonces, Robert, una herramienta, mirá, y vamos a ir a la RAE, ya que nos comparte la RAE, Robert, si te parece. La RAE nos comparte, a ver, tierra, nos comparte lenguaje en términos hablados. Entonces vamos a usarla como punto de apoyo, como punto referente. Porque el lenguaje, como dice la primera definición, es una facultad del ser humano. Dice aquí, podemos, fíjate Robert, 7 definiciones y entre unas y otras no se parecen. Mirá si no habrá confusión. Que uno La buena cree, es la sexta. claro, fíjate, pero fíjate que cualquiera que lea y se queda con una, se queda con una parte de la verdad. Que es lo que pasa cuando alguien te dice, yo soy de Leo. Es una parte de ese lenguaje. Y acá también pasa lo mismo. Vos decís, claro, fíjate, vos inmediatamente, como dijiste, al atravesarla por la astrología, hacer el filtro astrológico, dijiste la sexta, ¿no? La llevaste a la sexta. Porque, ¿y qué pasa? Que es código de signos, y ahí estamos hablando de lo que venías diciendo recién, esta cuestión de signos y símbolos, lo cual para mí, Robert, habría que hacer una diferencia, ya que estamos acá en este canal, que analicemos palabras. Una cosa es el signo y otra es el símbolo. Para vos, Robert, ¿cuál es la diferencia entre signo y símbolo? A ver El si, o te signo entiendo maté. No, no creo. el signo entiendo que es la grafía, la manera en la cual se expresa el símbolo. Es decir, que si yo tengo una nariz alargada y una cabeza alargada, eso es un signo de que simbólicamente tengo una morfología parecida a un águila, por ejemplo. Entonces, el signo, en la astrología se llama la doctrina de las signaturas y habla de los signos cuando hay señales que evidencian la morfología que hay detrás. Por ejemplo, tú tienes un cuerpo musculado, es un signo de Aries, es un signo de Marte que lo tienes en un ángulo, en conjunción a Venus, Marte con Venus en Acuario, y entonces eso hace que, por ejemplo, la apariencia estética, mezclando lo masculino, lo femenino, lo fuerte que es masculino y lo bello que es lo femenino, se unen en un solo ser. Entonces, el signo es la expresión del símbolo. El símbolo de lo masculino y lo femenino se expresa en tu apostura, en tu manera de presentarte al mundo, así como muy pulcra, muy impoluta, pero marcando mucho la energía tanto masculina como la energía femenina. Entonces el símbolo es lo que está detrás del signo. Excelente, Robert, porque en definitiva, ¿sí? En esta explicación brillante, podríamos decir que el símbolo podría tener múltiples signos, porque depende de la visión y el corte que yo le haga, ¿no? Podríamos Exacto. decir que, para que se entienda, ¿no? No es tan preciso, pero podríamos decir que un signo sería una foto y un símbolo un video, ¿no? Un video para que se entienda donde está hecha con muchas fotos, de donde yo puedo hacer una captura, pero que sin embargo esa foto expresa una verdad de ese video. Es decir, ese signo expresa una verdad de ese símbolo que en general está asociada a ese arquetipo. Es decir, pareciera que lo simbólico abre significados y lo signado cierra. Es más, pareciera que es uno. De hecho, podríamos decir, viste que la pregunta, ¿y qué significa lo que me decís? Entonces alguien te busca la respuesta.
cuando la pregunta viene a la inversa, que empieza la mente a disparar y a divagar, que se abren los significados, claro, ahí empieza el laberinto, aumenta. El tema es que si uno está con la lámpara, Robert, es difícil que se pierda. Bueno, ahí como ahí estamos jugando ya en un terreno conceptual abstracto que, claro, mucha gente le puede resultar resbaladizo, ¿no? Es Sí, decir, pero acá hay un poco de acuario en pero esta, vamos en a esta jugar. charla, No, es no, fantástico. bueno, pues me encanta, yo lo disfruto muchísimo porque además llevo años reflexionando sobre estos temas y por puro placer, porque me gusta, porque me lo paso muy bien, ¿no? Pero también, por ejemplo, puedes decir, un símbolo es la belleza es algo simbólico, y luego ahora te pongo una foto de alguien bello, pues eso es el signo. El signo es un ejemplo y lo otro es la categoría. La categoría es la belleza o la categoría es la fuerza, la categoría es la sabiduría y vale, dame un signo, un ejemplo de sabiduría. Y a lo mejor pones ahí al maestro Yoda haciendo una frase aquí a Luke Skywalker, ¿no? Pues podría ser como un signo, un ejemplo, una escenificación de la sabiduría, siendo la sabiduría el símbolo del cual emanan esos ejemplos. O lo mismo, un ejemplo, un signo de calidez. ¿Qué es la calidez? El símbolo. Y luego cuando vamos al arquetipo sería como el metasímbolo, o sea, un lugar todavía más puro, más prístino, del cual emanan los símbolos. O sea, que hay diferentes categorías, las más grandes y más abarcativas son los arquetipos, y de esa van descendiendo símbolos, y de esa van descendiendo signos, y luego ya, pues, detalles. Podríamos decir, ¿cuál de todos es Robert? Todos los Robert que han aparecido en todos los directos son ese, y que entre todos lo conforman, a la pureza de eso. Y ahí está el punto de, para mí, la orientación que hay que dar también, además de hablar en lo abstracto, y es decir, trate de quitar la tapa signo que está impuesta por lo dado, por el sistema, por el significado, y descubra lo simbólico para que se le abra el significante. Es decir, que se le abran las ideas, porque si no terminamos cerrados. Pero estratégicamente, porque como yo he dicho en otro directo, quien está abierto también se le puede ir lo que trae. Viste, como que es como que puede entrar un ladrón. Viste que esto de, siempre vos sos mente cerrada, abrí la mente. Sí, sí, pero si vos mantenés siempre la mente abierta, el ladrón puede entrar también. Entonces, esa estrategia hay que mantenerla sin, en ningún extremo, sino tratando de ir compensando esos argumentos para ir equilibrando el asunto. Bueno, yo siempre digo, bueno, yo te invito a mi casa, pero luego te interrogo y te voy a poner a prueba. Entonces, eres un ladrón, digo, tranquilo que te voy a cazar. Entonces, ahí ya te paso el psicotécnico, te paso todo tipo de test y pruebas para asegurarme de que esa idea que quiere penetrar en mi morada intelectual, primero pasa al primer recibidor, pasa al primer recinto. Ahí te atiende un mayordomo con mucha educación, pero luego te va a pasar por la radiografía, te va a examinar, te va a analizar, te va a mirar desde muchos ángulos para ver si eres digno de entrar en mi dormitorio. Exactamente, muy bueno, Robert. Pregunta que te dije que te iba a hacer. ¿Es Robert Martínez un matemático? Teniendo en cuenta por dónde vas, sí, claro que soy un matemático. Si vamos a la etiología de lo que era un astrólogo en la antigüedad, somos en parte matemáticos, aunque cada vez es la parte menos importante de nuestro trabajo, dado que los cálculos de las posiciones ya nos vienen dadas, y en principio son fiables, no hay discrepancia al respecto, y las operaciones aritméticas o matemáticas que se hacen en astrología son bastante fáciles. O sea, no tienen tampoco o no requieren un grandísimo conocimiento trigonométrico o geométrico, realmente es bastante sencillo. Realmente la parte más complicada es la interpretación, ya no tanto el cálculo. Pero aún así, dado que la pregunta era si Robert Martínez es matemático, no lo soy de profesión, aunque me gustan bastante las matemáticas. Y de hecho recuerdo cuando estudiaba matemáticas en el bachillerato o en la secundaria, se me daba muy bien comprender todos los procedimientos matemáticos. O sea, yo te podía entender exactamente para qué era una ecuación, de dónde surgía la fórmula de la ecuación de segundo grado. O sea, cosas que prácticamente nadie entendía, yo las entendía muy bien. Luego a lo mejor fallaba en los cálculos, en los detalles, pero realmente el entendimiento que tienen las matemáticas era muy alto y lo sigo teniendo porque me gusta. O sea, es un tema que me ha interesado siempre, me parece muy, muy divertido y además las matemáticas también las aplico a la psicología, porque me doy cuenta de que todo lo que sucede a un nivel psicológico-energético se puede traducir a un nivel matemático. Entonces, realmente yo hago psicología y pienso de manera matemática para entender la psicología. Por supuesto, Robert, que yo la pregunta obviamente no era casual, sino que uno hace un rastreo, fíjate vos en la propia RAE nuevamente,
y habla de, ahí está, fíjate la cuarta definición. En Exacto. desuso era un astrólogo. O sea, un astrólogo es un matemático. Le guste a quien no le guste, a los matemáticos fanáticos, y que no, pseudociencia. Lo siento, maestro, más allá de que usted ¿en desuso para quién? Nosotros la volvemos a tomar y decimos, es Robert un matemático. Entonces, y fíjate vos, la sexta también. ¿Sí? La ¿Y cuarta y por la qué sexta. pasa eso? ¿Por qué pasa este punto que esto es extraño? Yo un día, te doy un ejemplo, yo doy matemáticas en la escuela secundaria y, y les leí la definición. Y no tenían ni idea, los chicos no tienen por qué saberlo, qué era la astrología. Confundían la astrología con astronomía. Entonces yo le expliqué un poco, medio así suave, porque arranco definiendo matemática para que comprendan que es un lenguaje también.